Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles. Mi nombre es Lorena Pupo, especialista técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y hoy nos acompaña 571 Arquitectura. Entonces, hoy la charla es metodología BIM sostenible, proyectos y estrategias en el diseño de proyectos arquitectónicos en Colombia. Los panelistas que nos acompañan hoy son Pablo González y Natalia Carrero, de la firma 571 Arquitectura. 571, les cuento, son miembros del consejo. Es una oficina bogotana que diseña proyectos arquitectónicos y urbanísticos que contribuyen al desarrollo sostenible. Desde hace más de 15 años se dedican a la elaboración de proyectos de diversas escalas, usos y contextos a lo largo del territorio colombiano. Sus proyectos propician escenarios de simbiosis o mutuo beneficio, en los que es posible establecer diálogos y mediar entre necesidades de clientes, comunidades, usuarios finales, medio ambiente, intenciones del diseño y el contexto. Hoy nos acompaña como panelista principal Pablo González. Él es arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Arquitectura y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, cofundador, socio y director de proyectos de 571 Arquitectura. Y bueno, les doy la palabra a Pablo y Natalia. Muchas gracias. Perfecto, hola Lorena, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un poco prendo la cámara un instante simplemente pues para que vean quién les está hablando. Y pues la idea un poco es tratar de hacer una presentación rápida de nuestra metodología, lo que hemos venido haciendo, y que ustedes pues si tienen alguna inquietud o duda pues me la puedan manifestar. Bueno, voy a comenzar, voy a apagar la cámara. Bueno, entonces, partiendo de la presentación que nos hizo Lorena, básicamente es lo que somos, lo que hacemos. Buscamos desarrollar ideas para construir espacios, edificios, ciudades sostenibles, incluyentes y armónicas. Esa es nuestra misión. Nuestra filosofía un poco consiste en combinar estas cuatro maneras de ver el mundo, estos cuatro sentidos desde los cuales entendemos la arquitectura y el contexto. Buscamos hacer, digamos, tener muy presente el sentido estético, tratar de generar una experiencia que genere emociones en las personas, que de alguna manera mueva la sensibilidad de los habitantes. Por otro lado, un sentido social donde buscamos en nuestro contexto colombiano especialmente tratar de que la arquitectura y el espacio construido genere equidad, oportunidad y participación en los seres humanos. Por otro lado, el sentido ambiental, cómo la arquitectura de alguna manera se diseña para preservar de la mejor manera posible los recursos naturales y aprovechar de manera, digamos, amigable los potenciales ecológicos de cada proyecto y de cada lugar. Y finalmente, pues entendiendo nuestras limitantes económicas, buscamos que los proyectos pues tengan muy presente un sentido de la optimización y que sean de alguna manera atractivos también para los compradores. Entonces, un poco para hablar del tema del BIM, pues quiero digamos, contextualizar en dónde estamos, ¿no? Digamos, hace 50 o 40 años, el instrumento básico era la mano, ¿sí? Con la escala, esas herramientas, digamos, muy básicas de la humanidad para poderse expresar el dibujo. Posteriormente evolucionamos al CAD, que es el Computer Assisted Design, donde, digamos, estas herramientas nos dieron una precisión y nos permitieron, digamos, trabajar en dimensiones reales en una plataforma digital para luego, posteriormente, imprimir en papel a escala y poder, digamos, ejecutar la construcción como se hacía tradicionalmente. Y hoy entramos, digamos, a otra atmósfera de tecnología, donde la herramienta que se llama Building Information Modeling lo que permite es cargar de información digamos, unos escenarios prearmados, una construcción que simula, digamos, completamente lo que se va a construir, la realidad,
y nos permite, de alguna manera, apoyado de información, digamos, mejorar digamos, el entendimiento de la arquitectura en muchos ámbitos. Entonces, ese es un poco el contexto del BIM, de las herramientas en las que estamos. Y por otro lado, algo que es para nosotros muy importante es el entendimiento de la sostenibilidad. Un poquito el reto de la humanidad hoy o uno de los grandes retos de la humanidad en los que estamos enfrentados es el tema del cambio climático, que de ello pues también depende la supervivencia de nuestra especie, ese es el reto de nuestro momento. Entonces, digamos que nos encontramos inmersos en esas dos, digamos, en esas dos condiciones, ¿no? En la tecnología, en la informática y en el reto de nuestro momento. Y de alguna manera, estas herramientas digitales ahora nos permiten incorporar digamos, esta necesidad a la manera como hacemos arquitectura. En un proceso, digamos, tradicional de un proyecto arquitectónico donde tenemos las distintas etapas, ¿no? Digamos, este es un gráfico, digamos, muy esquemático donde hablamos de la etapa de implantación, esquema básico, anteproyecto, proyecto arquitectónico, construcción y operación de una edificación. El componente de sostenibilidad normalmente entra en una etapa, digamos, no temprana, más bien tardía, donde ya muchas de las apuestas y muchas de las ideas se han, digamos, establecido y no se tuvo presente, digamos, esta noción. Nosotros lo que buscamos en nuestro proceso de diseño es integrar las sostenibilidades del día uno para que haga parte integral de la edificación desde su concepción inicial hasta su operación. Eso pues obviamente se refleja en muchos ámbitos, ¿no? Pero en particular también en el tema del tiempo y los recursos económicos. Y por supuesto ambientales, ¿no? Entonces, digamos, siguiendo esta línea de presentación, lo que queremos es mostrarles un poco cómo en 57.1 nos aproximamos a un proyecto arquitectónico desde la fase inicial, digamos, en el reconocimiento del lugar. Digamos, buscamos entender el lugar en múltiples dimensiones, entendiéndolo también desde la disponibilidad de recursos y servicios, desde el sistema ecológico que existe o que existió en algún momento, para tratar de volver a reverdecer y tratar de volver a hacer una arquitectura que de alguna manera se integre a ese sistema ecológico existente. Y por otro lado, pues entender el mandato por el cual pues estamos haciendo un proyecto. Si nos contratan para hacer un proyecto de vivienda de tal tipo o comercial de tal otro o cualquier tipo de reto que nos pongan, pues entender esas necesidades y entenderlas también desde la óptica de la sostenibilidad. Entonces, esta para nosotros es como la fase 1 de un proyecto donde también contamos con herramientas, digamos, muy interesantes de información geográfica, así como hay información en los edificios, también hay plataformas de información geográfica que se pueden interconectar y empezar a ligar con la arquitectura, empezando a darnos, digamos, también esa visión más global del territorio en el cual estamos emplazados. Digamos, de ahí hacemos, digamos, algunas de nuestras apuestas hacia dónde queremos orientar el edificio, hacia dónde queremos mirar. Si es un proyecto urbanístico grande, digamos, cuáles pueden ser esas grandes apuestas de proyecto, ¿no? Digamos, por ejemplo, hacer un proyecto multiuso, multiestrato, que densifique el centro de las ciudades. Esas apuestas se dan, digamos, desde un comienzo. En una segunda fase entramos a la idea del esquema básico, donde empezamos a diseñar esas primeras líneas y donde esa integración entre la sostenibilidad y las plataformas digitales, las herramientas digitales, BIM, empiezan a tener como ese primer encuentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, contamos con herramientas que de una vez nos pueden dar la información del clima de un territorio y esa información de alguna manera lo podemos integrar al modelo inicial de un proyecto. Adicionalmente, pues empezamos a entender cuál es el proyecto que estamos haciendo, cuáles son esas condiciones de uso
cómo son esos horarios, cuál es esa ocupación, y eso también nos genera unos insumos para poder generar unas líneas bases para cada proyecto y ahí mismo proponer esas estrategias bioclimáticas. Eso, digamos, lo hacemos en la fase de esquema básico de un proyecto arquitectónico, utilizando, digamos, distintas herramientas, unas muy básicas y, digamos, que pueden ser muy útiles en fases también preliminares como Edge, donde, digamos, ya tienen una cantidad de información, unas bases de datos muy interesantes y se puede, digamos, de manera muy esquemática insertar la información de un proyecto. Podemos establecer esas líneas bases y también fijar esas metas que queremos llegar para cumplir. Ahí mismo, digamos, dentro de ese mismo lapso de tiempo, buscamos también fijar esas estrategias de diseño que queremos lograr, no solo para la sostenibilidad ambiental, sino también para la sostenibilidad social y económica. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto de vivienda de interés prioritario que partimos desde este simple esquema, ¿no? Vamos a consolidar unos bordes de manzana, generar unos patios centrales y eso de alguna manera también le va a dar vida a una comunidad. Por otro lado, pues desde la óptica ya más ambiental, esta estrategia nos permite una ventilación cruzada y una iluminación natural. Acá paso. Digamos que dentro de ese primer análisis también a nivel urbanístico buscamos entender cómo el emplazamiento de nuestro proyecto también nos va a generar unas condiciones interiores y exteriores que podemos propiciar, digamos, unos entornos más amables para los usuarios, tanto de los espacios privados como los espacios comunes. También nos permite empezar a tener unas aproximaciones, digamos, paramétricas donde podemos rápidamente cambiar parámetros como la proporción de ventana-muro o podemos cambiar los materiales que estamos utilizando. Inclusive en algunos casos podemos ensayar con distintas orientaciones para poder, digamos, afinar ese proceso y llegar a un esquema mucho más razonable para el desarrollo. En la fase de anteproyecto jugamos con esas variables, justamente lo que hablamos de un diseño paramétrico. Cuando hablamos de paramétrico nos referimos a esos parámetros que podemos afinar sutilmente sin comprometer la propuesta de proyecto que ya tenemos fijada. Aprovechamos esos parámetros para también hacer unos análisis mucho más profundos del comportamiento del proyecto, obviamente simulado con herramientas digitales. Ahí nos apoyamos pues en la misma plataforma BIM con la que modelamos la mayoría de nuestros proyectos. Nosotros estamos ahorita trabajando mucho con la plataforma de Autodesk y Autodesk pues ofrece unas herramientas basadas en la nube que son muy interesantes para hacer algunos de estos análisis, o en algunos casos utilizamos otras herramientas que nos permiten profundizar mucho más y en las cuales a hoy todavía confiamos más en esos resultados para hacer, por ejemplo, análisis energéticos o análisis CFDs y demás. En esta misma etapa de anteproyecto también buscamos fijar esas estrategias de manejo de agua y de energía, esas grandes apuestas de agua y energía, y es en esta misma fase donde justamente en ese proceso pues podemos escoger un sistema de certificación ambiental y aplicar a una certificación. Entonces, ese digamos que viene siendo la fase de anteproyecto. Un ejemplo es este proyecto que se llama EcoHouse en Chía, donde hicimos una gran apuesta, por ejemplo, en el tema de reciclaje de aguas grises, donde eso es un proyecto de 2 torres y tomamos las aguas de las duchas de una de las 2 torres, la tratamos en una planta de tratamiento compacta y la devolvemos al 100% de los sanitarios. Digamos, esto obviamente con la información en esta fase pues se puede presupuestar y se puede viabilizar, digamos, antes de comercializar un proyecto. Otras apuestas como la ventilación a través de chimeneas o como la separación de residuos desde la fuente
y con todo un sistema de gestión para que justamente no se mezclen en el camino. Hacemos, digamos, otras comprobaciones como radiación solar en las fachadas o iluminación natural en los espacios, y también un modelado energético que, como les decía, nos permite, digamos, jugar con esas variables, achicar la ventana, cambiar la proporción ventana-pared o cambiar el acabado de la cubierta o proponer algún tipo de aislamiento en fachada o demás. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, nos muestra la zona de confort y nos muestra el desempeño de cada uno de los espacios que hace parte de una vivienda en un determinado momento. Esto nos permite también hacer, digamos, si se quiere, un zoom a los momentos críticos y analizar a profundidad cómo puede llegar a ser el comportamiento de un espacio en un momento determinado. Esto, digamos, lo utilizamos mucho para escoger el momento en el cual hacemos las comprobaciones, digamos, más ácidas del comportamiento interno de un espacio para hacer, por ejemplo, un análisis CFD. A ver, acá no. De nuevo, otros ejemplos de proyectos en los cuales hacemos este tipo de análisis de iluminación natural en casas y lo mismo los CFDs. Estas herramientas BIM nos permiten otros elementos que tienen un impacto muy importante en la sostenibilidad y es en la optimización. Este es un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en el cual analizamos con la topografía real cuál es el óptimo de implantación para minimizar el impacto que tiene la implantación del proyecto en términos de movimientos de tierra. Digamos que aquí digamos, esta herramienta nos permite también sacar volúmenes de cortes y volúmenes de rellenos y nos permite de alguna manera afinar muy bien ese diseño para minimizar esos impactos e imprevistos en obra. Este es el proyecto, digamos, completamente montado en BIM. Y otro tema que empezamos a hacer es a trabajar de la mano de diseñadores técnicos como diseñadores hidráulicos y eléctricos, mecánicos en ese caso específico, buscando integrar esos modelos desde una fase relativamente temprana de un proyecto. Buscamos, digamos que en los escenarios ideales que estamos trabajando hoy, buscamos que haya un modelo integrado antes de salir a ventas, inclusive para sacar las licencias urbanísticas y de construcción que requieren los proyectos. Entonces, otro ejemplo de distintos tipos de proyectos, bajitos, altos, en todos, digamos, la metodología BIM permite prever ese funcionamiento y esas apuestas que hemos hecho a lo largo del proyecto. En esta etapa también es cuando aplicamos algún tipo de certificación ambiental. Este es un ejemplo, un proyecto que estamos haciendo en Cajicá, donde estamos apostándole a un certificado EDGE. En este caso, digamos, en el proceso de certificación prevemos ahorrar un 20% de energía, 37% de agua y 59% de energía embebida. Y esto, digamos, nos resulta en un certificado preliminar. Ahora, para la fase de proyecto, en esta fase detallamos esos modelos tridimensionales, generamos una coordinación muy afinada para evitar, digamos, cualquier imprevisto en obra. Digamos, adaptamos el modelo original a un modelo que le sirva a todo el equipo de construcción y a todo el equipo de presupuesto de un proyecto, y de esa forma también se logran corregir de pronto algunos desvíos de una manera temprana. Adicionalmente, en esta fase es que insertamos el resto de información necesaria para que en la fase de operación, por ejemplo, el edificio se desempeñe de la mejor manera posible. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, dentro de, por ejemplo,
los diseños técnicos, las tuberías. Uno puede insertar la información de la vida útil de un material determinado, lo que le puede facilitar a un operador detectar problemas a futuro y hacer un mantenimiento preventivo de las edificaciones, prolongando la vida útil de estos espacios. Entonces, esta, digamos, es la información que se inserta dentro de un modelo en la fase de proyecto arquitectónico, digamos, utilizando plataformas web, podemos coordinar sincronizadamente con todos los equipos de diseñadores técnicos, ¿sí? Los hidráulicos, los eléctricos, se pueden juntar la información, se pueden reportar las incidencias, ¿sí? Se pueden solucionar esas incidencias y, digamos, de esa manera llevar un control claro del funcionamiento del proyecto. Entonces, digamos, estos son algunos pantallazos de esas plataformas en las cuales de alguna manera se lleva un control de ese proyecto. Entonces, en la fase de construcción, donde el diseño, digamos, ya no es el protagonista, sino es el equipo de obra el protagonista, lo interesante es que nosotros le vamos a generar una información con la cual ellos pueden navegar mucho más fácil, mucho más claro, resolver sus dudas de manera también interactiva. No están interactuando con un plano y con un pedazo de papel, sino con unos modelos en los cuales pueden realmente revisar cuál es esa propuesta, si la vista, digamos, que se le generó para construcción no es suficiente para entender un problema. Entonces, esta herramienta lo que va a permitir es que en obra haya mucho menos desperdicio, mucho menos reproceso y de alguna manera mucho menos impacto ambiental, económico, un poco visto desde esa óptica de la optimización. Adicionalmente, obviamente, evitar reprocesos, algo que todavía es común que nos ocurra, ¿no? Que hacemos una cosa mal, nos toca tumbarla y volverla a hacer. Y, digamos, también va a facilitar que el equipo de obra no invierta tanto tiempo en sacar cantidades, en generar la documentación de contratación, sino que del mismo modelo y de la misma información de diseño pueda sacarlo sin tener que reprocesar ese trabajo. Entonces eso, digamos, que empieza a ocurrir y en obra, digamos, lo que se empieza a ver es que, digamos, esta información deriva en una coordinación muy rigurosa donde se evitan cortes, se evitan desperdicios y demás. Aquí algunas de las obras que estamos llevando a cabo en este momento o o en los últimos años. Y realmente empieza a profesionalizar, si se quiere, también esa labor de construcción. En esta fase también es donde se empiezan se dan esos procesos de verificación para las certificaciones, donde el equipo certificador va a la obra, revisa que lo que se planteó está hecho correctamente y digamos que utilizando las herramientas BIM, el equipo de obra también puede mostrar al equipo de certificación cómo es que están planteadas las instalaciones o lo que no se puede ver fácilmente. Bueno, en la fase de operación, digamos que ya no es tanto de competencia nuestra como equipo de diseño, pero sí es muy importante que nosotros le generemos esa información de la manera adecuada para que el operador de los edificios sea un administrador de una copropiedad o sea, digamos, un equipo de administración de un hotel o de un centro comercial o lo que sea, pues tenga toda la información a la mano, la información que le va a permitir encontrar fallas, hacer mantenimientos preventivos y operar el espacio de la manera más adecuada posible, donde realmente se genera el mayor impacto ambiental en las edificaciones, pues no es en su construcción, sino en su funcionamiento a lo largo de su vida útil, en la medida que nosotros podamos a través de estas herramientas minimizar esos impactos, pues va a haber un mejor desempeño de estos edificios.
Básicamente, digamos, la idea es que todo esto que queda construido, todas estas instalaciones, a futuro, pues el modelo tridimensional le puede decir cuánto tiempo de vida útil le queda, cómo funciona, a qué está conectado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así, pues, de alguna manera, estos espacios ya funcionando van a operar mejor. Y básicamente, creo que no me demoré mucho, pero básicamente esa es, digamos, la presentación que les teníamos para el día de hoy. No sé si Natalia me quiera complementar en algo o haya alguna inquietud de parte de ustedes. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, ahí te escucho. Que yo creo que hay una cosa que vale la pena decir y es que, claro, como en el proceso de diseño arquitectónico, pues se produce una serie de modelos y de materiales que normalmente van orientados como a resolver las inquietudes constructivas y técnicas de un proyecto, ¿no? Pero que también esos modelos pues tienen información hoy en día pues muy valiosa desde el punto de vista, por ejemplo, térmico, ¿no? Entonces un modelo que está pensado pues bajo una lógica constructiva también tiene unas propiedades térmicas, físicas, de peso, de masa y como de relación con el entorno que a partir de todos estos programas BIM pues uno puede extraer esa información y utilizarla. Entonces creo que también vale la pena decir que pues nosotros hacemos uso de esa información en la mayoría de los casos, salvo para algunas cosas como muy específicas en donde las herramientas BIM aún no son lo suficientemente robustas para hacer algunos análisis como los CFD de ventilación, pues tratamos en general de utilizar esos mismos modelos que produce nuestro equipo de diseño y de arquitectura para los análisis de sostenibilidad y de iluminación y demás. Entonces, esto nos ahorra tiempo, reprocesos, como producir material adicional, modelar de nuevo el proyecto para volverlo más analítico, ¿no? Entonces, como que al entender que hay una integralidad como entre lo BIM y lo sostenible, pues esa información es útil para todos. Sí, y tal vez algo que no mencioné ahorita y me parece importante para digamos, también concluir la idea. Digamos que hoy por hoy hay muchas herramientas, muchas de ellas sueltas, muchas de ellas no integradas a una plataforma, y yo creo que la tendencia es a que las herramientas empiezan a comunicar entre sí. O sea, digamos, el tema de la información geográfica a través de GIS, ¿sí? Los sistemas de información geográfica, se van a tener que integrar también a los sistemas de información de las edificaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, los sistemas o las plataformas de modelado energético muy seguramente cada vez más van a integrarse a este sistema BIM, que hoy por hoy, digamos, son reprocesos que hacemos haciendo unas comprobaciones por un lado y después modificándolas por el otro, ¿no? Entonces, hacia allá va la cosa, y es un tema que seguramente en los próximos años, en la próxima década, seguramente ya será una sola cosa, ¿no? Un poco para pensar hacia dónde va el futuro de esto. Pablo y Natalia, mil gracias por la presentación. En verdad que es muy interesante también traer a cabo estos temas. Hay algunas preguntas que les pido el favor que en la sección de preguntas ahí nos vayan colocando las preguntas que tengan respecto a la charla. Eh, y mientras tanto acá hay unas que nos van llegando. Una vez, ¿cuál es el nivel de desarrollo que manejan en la estructura? Es una de ellas. ¿Se refiere al nivel de definición, al LOD? LOD, ajá. Pues depende, digamos, a ver, es muy importante entender, dependiendo de cada fase en la que va el proyecto, y por eso el tiempo es muy importante, qué es lo más conveniente para cada fase. Entonces, en una fase inicial de un proyecto, pues uno debe trabajar en un LOD que no tenga excesivo detalle. En la medida que va evolucionando el proyecto, digamos, en la fase de anteproyecto procuramos trabajar todo en LOD 300, ¿no? Más o menos, digamos, ese es como el estándar que estamos trabajando hoy en la fase de anteproyecto. Cuando llegamos a la fase de proyecto, muchas veces subimos a un LO de 400, dependiendo también, pues, digamos, del nivel de complejidad del proyecto o del detalle específico del proyecto al que queremos
que se ejecute correctamente. Una recomendación tal vez para eso es no adelantarse más de la cuenta, porque trabajar con mucha información, sobrecargado de información, hace muy ineficientes los procesos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Y otra que nos dice, ¿cómo podríamos impactar positivamente la sostenibilidad del proyecto los ingenieros estructurales? Pues yo creo que hay varios temas. Digamos que los ingenieros estructurales, yo creo que, por ejemplo, en básicamente la energía embebida de un edificio, pues fácilmente el 40-50% de esa energía pues está en los elementos estructurales. Entonces, en un adecuado diseño estructural, una optimización, sin hablar, digamos, de comprometer obviamente la estabilidad de un edificio, ni mucho menos, pero en entender que no vale la pena tampoco desde una óptica ambiental hacer digamos, estructuras excesivamente grandes y pesadas, que tal vez no sea, digamos, necesario. Otra cosa que creo que es muy importante desde la óptica de la ingeniería estructural, por ejemplo, es entender muy bien el lugar en donde está el proyecto, los materiales que están a la mano, tal vez buscar alternativas de sistemas estructurales, ¿no? Aquí digamos que nuestra cultura constructiva colombiana últimamente se ha vuelto estos sistemas industrializados de muros, de hormigón fundido, digamos, a través de sistemas de muros. Y muchas veces de pronto podemos encontrar unos otros sistemas que pueden tener un menor impacto ambiental, un menor impacto económico y tal vez también inclusive algunos beneficios para los usuarios viéndolo desde la óptica social. Entonces creo que ese es el tema. Yo creo que vale la pena y un poco también como está hoy, digamos, hablando de la problemática de hoy, por ejemplo, del costo del acero y el impacto que está teniendo esto en el costo de la construcción y eventualmente que se va a reflejar en el poder acceder a una vivienda, pues hay que pensar en alternativas. Yo creo que la ingeniería debe tener la responsabilidad hoy por hoy de buscar alternativas. Y pues en ese sentido creo que desde la óptica de un ingeniero pues se puede aproximar al tema de la sostenibilidad. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Tenemos otra que es, ¿cómo se pueden vincular los planes de manejo ambiental de obra con BIM? Pues a ver, en las herramientas BIM uno puede, digamos, trabajar con las fases de construcción, ¿sí? Es una muy buena herramienta para planear la obra, ¿sí? Entonces, justamente para hacer esos planes de manejo, uno lo que puede hacer es utilizar las fases de un proyecto para planear por fases cómo quiere de alguna manera manejar los ingresos y las salidas, los desperdicios y demás, para que esa obra no esté improvisando en sitio, que normalmente es esa improvisación lo que lleva digamos, acciones que impactan el medio ambiente o impactan económicamente la obra además. Gracias. Tenemos acá una que dice, ¿cuáles son los software más recomendados para trabajar en metodología BIM? Pues a ver, digamos que eso es difícil, ¿no? Es difícil decir cuál es el mejor y tal. Como es un ecosistema tan grande, o sea, hay tantos actores que hacen hoy parte de un proyecto arquitectónico, un proyecto inmobiliario, llamémoslo mejor, ¿no? Está el constructor, están los diseñadores de todos los tipos, está inclusive en algunos casos los bancos están solicitando información y demás, están los financiadores. Como es un ecosistema tan grande, pues hay que tratar de usar un lenguaje compatible, ¿sí? Entonces hay distintos softwares que se pueden integrar a través de lenguajes compatibles, pero digamos que en mi experiencia eso no está terminado de resolver. ¿Qué vemos hoy en el escenario colombiano? Es que Autodesk, pues es tiene casi que el monopolio del software
y que todo el mundo está trabajando en digamos, en esa plataforma de Autodesk. Por ende, digamos, desde la óptica de los arquitectos, nosotros utilizamos mucho Revit y Navisworks, que son digamos, de esa plataforma, ¿no? Pero pues hay otros programas igualmente buenos, tal vez inclusive mejores, pero que no están, digamos, dentro de nuestra cultura de desarrollo inmobiliario. Entonces, ese es el problema que yo le veo, digamos, a que estamos limitados a la plataforma Autodesk. Gracias, Pablo. Acá hay otra que nos dice, ¿cómo se puede usar BIM para hacer un análisis de ciclo de vida o un tema de huella de carbono? Bueno, yo creo que ahí hay un tema muy importante, digamos que uno de los actores también más importantes dentro de este ecosistema de la construcción son los industriales, sí, los desarrolladores de materiales, los proveedores. Y digamos que lo interesante del BIM es que estas personas pueden crear familias y pueden, digamos, insertar la información que los arquitectos posteriormente utilizamos para armar los modelos. Y esa información puede ser justamente ese análisis de ciclo de vida, puede ser la energía incorporada, puede ser los recursos incorporados dentro de cada uno de los materiales. Entonces, ahí hay algo que todavía estamos en proceso de nuevo. Esto no es un tema estático, sino es un tema dinámico que en el tiempo va a ir evolucionando. Entonces, hoy pues no contamos con toda esa información, pero cada vez más hay proveedores que se están metiendo en esto y industriales que están empezando a meter esto como dentro de sus prácticas de desarrollo. Entonces, ahí va. Gracias, Pablo. Y tenemos aquí una última que dice, ¿cómo se ve a futuro el uso de BIM? ¿Será obligatorio por normativa? Pues sí, digamos que se están desarrollando unos protocolos, digamos, BIM para Colombia. Digamos que esto lo han ido liberando el BIM Forum, que es, digamos, una instancia que ha liderado Camacol. Y están empujando para que vaya para allá. Ahora, ¿qué tanto se va a volver una norma? Pues es difícil saber en este momento, pero seguro sí se va a volver un estándar. Entonces, y se va a volver, digamos, más una exigencia del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros los diseñadores, muy probablemente los clientes nos van a exigir que trabajemos en base a unos protocolos con los cuales ellos ya están de alguna manera integrados. Entonces, es un tema que también va en proceso pero va en esa dirección. Perfecto, mil gracias, Pablo. Pues ya no veo más preguntas acá. No sé si los asistentes que están conectados tengan. Ah, bueno, tenemos aquí una nueva. Como cultura constructiva, ¿consideras que en climas extremos como en la costa atlántica, consideras que deberíamos considerar capas adicionales como aislamiento o cámaras de aire para disminuir la demanda? Pues es una pregunta muy buena, pues digamos que difícil de responder de manera genérica. Tocaría ver cada proyecto. Sí, digamos que hay que mirar cuál es la mejor estrategia para disminuir la demanda. Digamos que dependiendo del presupuesto, ¿no? Porque cada una de estas capas pues tiene un impacto en el presupuesto de un proyecto, pues habría que mirar cuál es la mejor estrategia, o un sombreamiento desde las áreas urbanísticas o digamos de entrada obviamente una buena orientación. ¿Sí? Entonces, un poco el reto al cual pues nos asumimos cuando nos acercamos a un proyecto, por ejemplo, de vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, es cómo lograr esa eficiencia energética y ese confort térmico con lo mínimo. Y hay muchas estrategias y yo creo que también hay muchas que no hemos explorado. O sea, yo creo que hay mucha tela de donde cortar y vale la pena, digamos, no cerrarse a que algo se puede o no se puede, sino explorar mucho y ver cuáles son esas mejores alternativas, ¿no?
Entonces, pues todavía hay mucho por aprender y por explorar, y pues muy chévere poder contar con esa curiosidad para no estancarnos en lo mismo. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Demos unos minutos, no sé si hay alguna pregunta más. Yo mientras tanto les comparto por acá en el chat la página de Construverde, Construverde, que es nuestro evento anual. Va a ser este año en septiembre 1, 2 y 3. El lema es Visión 2050. Desde acá pues va a haber unas sesiones interactivas, algunos talleres también. Va a haber un taller de BIM y sostenibilidad, entonces pues para que puedan revisarlo en la agenda y lo tengan presente. Pablo y Natalia, yo creo que acá ya quedaron todas las preguntas cubiertas, incluso desde el tema de la visión a futuro, de estos casos puntuales. No me queda más que agradecerles, no sé si tengan algún comentario final ya para cerrar y agradecerle a los asistentes que estuvieron conectados. No, pues simplemente agradecerles a todos, igual ponernos a disposición de ustedes. Ahí está nuestra información, nuestra página web. Y nada, yo creo que este tema de la sostenibilidad y de estos sistemas de información, pues es algo que tenemos que ir construyendo entre todos, armar una cultura de comunicación mucho más fluida para que realmente el impacto en términos de la sostenibilidad sea mucho más efectivo. Entonces, creo que me pongo un poco a disposición de ustedes para lo que necesiten, y muchas gracias de verdad por la atención. Mil gracias, Pablo. Nosotros les estaremos compartiendo la grabación del evento también a los que se registraron. Perfecto. Bueno, Que tengan un feliz día. gracias a todos. Gracias, hasta luego.